180 minutos. Nos acompaña Eric Ardila, miembro del partido Realizando Metas. El nombre de Ardila ha estado en los últimos días activo en las redes sociales. Y quiero preguntarle al señor Ardila qué está ocurriendo en este momento en el partido Realizando Metas a juicio suyo. Bienvenido. Muy buenos días, Álvaro Alvarado, Lisbeth Calescano. Es para mí un placer estar con ustedes en este programa. Realmente es un honor para mí pertenecer al partido Realizando Metas, un partido que se creó con mucho esfuerzo, sacrificio en tiempos de sindemia, en donde el país atravesaba una crisis social, política, una crisis de salud, una crisis económica que nos impactó a todos los panameños y que ponía en riesgo nuestras vidas, pero muchos líderes a nivel nacional, con la esperanza de un Panamá mejor, fuimos a las calles a buscar esas inscripciones para el fortalecimiento, la creación y el engrandecimiento de esta organización política. Lo hicimos con nuestros propios recursos, con el esfuerzo y con el riesgo de poder llevar esa enfermedad a nuestras casas. Y lo hizo una serie de panameños que creíamos en un proyecto nuevo, diferente, que nos iba a permitir a todos una participación abierta, espontánea, y que pudiéramos respetar la democracia. A medida que se fue formando el partido, estas cosas se fueron perdiendo en el camino. El partido Realizando Metas de nuestros líderes, yo fui el miembro fundador del partido, fui el secretario de organización por más de 3 años, que formó el partido, que organizó la parte territorial. De hecho, me preguntan por qué tú te mantienes a sabiendas de todo lo que está ocurriendo del partido dentro de RM, porque yo estoy inmortalizado en el partido. El mismo Ricardo Martinelli me colocó como la persona que firma el acta de constitución del partido. Fui el presidente de la Comisión Nacional de Elecciones en la convención en donde se conformó el partido Realizando Metas, pero en el camino fueron ocurriendo algunas cosas que hoy en día vemos los resultados en negativo de lo que ha ocurrido con nuestra organización. Fue utilizada nuestra organización en base a una realidad jurídica de una sola persona, y eso ha afectado inclusive la posibilidad de tener candidato presidencial en estas elecciones. Mire cómo estamos ahora. Un candidato que sabía y que tenía posibilidades en un proyecto riesgoso, de alta riesgosidad, por el hecho de que sabíamos que con la situación jurídica que enfrentaba Ricardo Martinelli podíamos quedarnos sin candidato presidencial, y a estas alturas estamos en un dilema si vamos a tener o no, porque hay una situación jurídica que pudiese impedir al candidato que hoy se propone como candidato presidencial, José Raúl Mulino, como el candidato que abandere a Realizando Metas en estas elecciones generales. Bien, lo veo preocupado por la situación que está enfrentando el partido Realizando Metas en este momento. Explíqueme un poco por qué esta encrucijada en la que está esa alianza RM y el partido Alianza actualmente. La figura de José Raúl Mulino está generando situaciones internas entre los miembros del partido. Fíjate, Álvaro, nosotros creemos que la democracia se ejerce respetando las normas jurídicas y la institucionalidad. Si hay algo por lo que hemos luchado en este país y lo que hemos hecho a través de nuestro tiempo es respetar la institucionalidad. Creemos en los organismos del Estado. Nosotros últimamente hemos estado viendo cómo abiertamente en nuestro país se violenta el Estado de Derecho. No solo se violenta el Estado de Derecho en el sentido de descalificar a nuestras autoridades, sino que hemos ido perdiendo la credibilidad como país a nivel inclusive internacional por defender una causa de una sola persona. Eso no puede ocurrir en esta nación. No se trata de que si se tiene o no se tiene razón. Para eso están todas las herramientas jurídicas que se le ha dado la oportunidad de presentar a nuestro presidente del partido para que defienda su causa jurídica, pero eso no debe arrastrar a una organización de más de 230,000 personas que se forjó con tanto esfuerzo y sacrificio, arrastrarlo a llevarlo a la encrucijada donde nos encontramos, simplemente por la necesidad de que fuera ese candidato que tenía riesgosidad. Hoy en día José Raúl Mulino, quien yo recibo llamadas de líderes todos los días, yo me contacto con líderes, yo ayudo a mis candidatos a nivel nacional, y yo recibo llamadas de líderes que son candidatos electos en primarias que no conocen a José Raúl Mulino, que no saben quién es, que lo han visto en televisión, pero que nunca han escuchado su voz y que nunca han visto su cara, porque José Raúl Mulino me parece injusto para él, porque yo creo y considero que José Raúl Mulino es una persona muy capaz, créeme,
Yo caminé campaña con él en la interna del CD cuando concursamos en contra de Rómulo Rux. Yo fui uno de los dirigentes como precandidato en ese momento en Capira a diputado, que caminé en favor de José Raúl Mulino. Conozco su capacidad, conozco su entereza, conozco su, su eh, su fortaleza para tomar decisiones, yo lo conozco, pero no tuvo la oportunidad, digo yo, no tuvo la oportunidad en mi pensamiento de recorrer el país para conocer realmente a nuestros líderes. Ahora lo está haciendo en una carrera contra el tiempo que lo imposibilita de tener ese contacto directo con los líderes de nuestro partido. Fíjense una cosa es lo que se proyecta y una cosa es la realidad. La realidad interna de RM ha sido de conflicto en conflicto. Una vez se hicieron las reservas, se le había prometido, yo hice un recorrido nacional de cara a cara con los líderes y se le había prometido la oportunidad de que todo el mundo iba a tener la capacidad de poder correr en una elección primaria y en base a su liderazgo y su capacidad política poder competir en una elección general. Hoy en día lo que se vio fue algo totalmente distinto. Hubo una reserva que nosotros impugnamos a través de un líder que fue afectado. Hicimos la impugnación de esa reserva porque violentaban ese derecho que le habíamos prometido a nuestro líder, que es el derecho al sufragio, que está contenido en el artículo 135 y 138 de la Constitución Política de la República de Panamá. El derecho a elegir y ser elegido. Más que un derecho constitucional, es un derecho humano. Las personas tienen el derecho a competir y nosotros privamos de esa el partido o la dirigencia del partido que responde a las directrices en pirámide de una sola persona. Solo les violentaron el derecho a correr a muchos líderes. Cuando eso ocurrió, yo me despegué de las decisiones de la dirigencia y empecé a enfrentar esas decisiones internamente, y lo hice internamente respetando la imagen de nuestra organización política, pero tuve ataques de muchas personas que responden a los intereses de la pirámide, y que esas personas hacían todo lo posible por mantener el control y por atacar a todo el que disentía de esa línea de instrucciones. Yo realmente me siento muy apenado por nuestros líderes, que muchos de ellos, después de haberle prometido que si había un momento de alianza en donde había que negociar su salida por alguna razón, a muchos se les privó de la oportunidad de correr porque se hicieron reservas a nivel nacional. Nuestro líder Ricardo Martinelli en su momento no caminó con ninguno de nuestros miembros del partido, nunca caminó, y sin embargo se volcó a la campaña de Yanivel Abre, en una campaña del CD, que no un partido nuestro, se volcó a las calles a acompañarla en toda la campaña. Bueno, esa campaña fue fallida y Yanivel Abrego perdió sus elecciones en contra de Rómulo Rux, y perdió precisamente por el hecho de que lo que se estaba violentando era ese derecho humano que tenían en la organización nuestra. Entonces se vio un descontento generalizado, que muchas veces es cubierto por toda la capacidad de redes que se tiene, de todos los medios de comunicación que se tienen al servicio del partido, que permiten que se haga un ambiente distinto al real del que está ocurriendo dentro de la organización. Pero realmente, si ustedes se fijan en los porcentajes que sacó Ricardo Martinelli para ser electo como candidato a presidente dentro de la interna del partido, solo fue el 25%. O sea, el 75% del partido, llámese un 5% que no va a votar, el 70% del partido se encontraba descontento en ese momento con el líder del partido, precisamente por eso, porque se habían hecho acciones en detrimento de la democracia interna de nuestro partido. Yo no soy quien para juzgar a nadie. Yo sí creo en los estamentos de justicia, yo creo en los órganos del Estado, yo creo que todavía se tiene que recuperar esa imagen. Nosotros, la política es el arte de gobernar, y de gobernar para cambiar las cosas, pero para poder gobernar tienes que tener una capacidad conciliadora. Nosotros no podemos mantener este país de salto y sobresalto todo el tiempo, porque nuestra imagen se afecta internamente, se afecta a nuestra economía y se afecta también internacionalmente. Señor Ardila. Sí. Sí, ¿usted cree que el señor Martinelli ha estado trabajando para él, para defenderse él, para tratar él de salir de su situación judicial? Yo creo que el líder Ricardo Martinelli, que fue fuente de inspiración para la creación del partido, ha sido muy mal asesorado. Yo creo que las personas que están a su alrededor no le han dicho bien electoralmente, y ha sido muy mal asesorado en el aspecto jurídico. Él tiene muy buenos abogados, que yo respeto mucho, pero sin embargo yo creo que ha sido mal asesorado en el sentido de que las decisiones de un colectivo político en democracia deben tomarse en relación
a la necesidad del colectivo, de la gente, de las masas, no en base a la necesidad de una sola persona. Eso yo creo que ha sido un error en las decisiones, y las decisiones iban dirigidas no a resolver la situación política del partido, sino que eran decisiones, y todo el mundo decía, pero ¿cómo se toman estas decisiones antipolíticas dentro del partido? No es que eran antipolíticas, sino que iban dirigidas a resolver una situación jurídica de una sola persona. Yo eso no lo concibo en una organización democrática, en un país democrático, porque la democracia nace desde el partido político. Si nosotros queremos aspirar a gobernar, queremos tener la capacidad de poder conciliar un país, tú tienes que empezar desde la organización política. Hoy en día enfrentamos una candidatura de José Raúl Mulino que ha sido demandada de inconstitucional, su candidatura, precisamente porque José Raúl Mulino no fue a una elección por sufragio popular, por voto, como lo dice la Constitución en su artículo 177. No fue. El artículo 143 de la Constitución Política de la República de Panamá establece que son las normas electorales las que van a regir las elecciones en el país. Y esas normas electorales, el artículo 352 habla que los candidatos a presidente de la República tienen que ir a unas elecciones primarias dentro del partido. José Raúl Mulino no tuvo la oportunidad de ir a unas elecciones primarias. José Raúl Mulino fue escogido por designación del candidato en su momento postulado, que hoy en día está inhabilitado, que es Ricardo Martinelli, y José Raúl Mulino fue ratificado por el Directorio Nacional, pero como vicepresidente, no como presidente de la República. Si nos abocamos a lo que establece el artículo 158 del reglamento interno del partido, todos los cargos de elección deben ir todos los de elección dentro del partido deben ir a unas primarias, salvo algunas excepciones de las reservas, pero el candidato a presidente tiene que ser escogido por votación dentro de la institución, si no, nosotros estaríamos violentando un principio democrático. El primer obrero del país, la persona más importante que va a dirigir los destinos del país, simplemente ha sido designado a eso. Eso no puede ocurrir. Jurídicamente hablando, políticamente hablando, pone a José Raúl Mulino, vuelvo y repito, una persona con la capacidad para gobernar este país, lo pone en una encrucijada de tener que correr en una carrera contra el tiempo para posicionarse políticamente, inclusive haciendo en contra de sus propios principios, tener que proponer cosas ante los medios de comunicación, cosas en contra de tus propios principios. Fíjense, se ha visto una situación en el partido hoy en día, y lo que mencionaste, Álvaro, en un inicio, de que yo he sido atacado por simplemente disentir con algunas posiciones. Sí, hasta lo sacaron de grupos internos en el partido por parte del propio señor Martinelli. Quiero comentarte que los líderes que me sacaron de algunos grupos de RM, estos grupos son creados por los propios líderes del partido, con sus propios recursos, con su propio esfuerzo. Y los 4 grupos de lo que fui sacado, esos líderes que administran esos grupos me llamaron y me pidieron disculpas, porque saben el liderazgo y el trabajo que Eric Ardila ha hecho en este partido y que va a seguir haciendo en beneficio de nuestra gente, del sentido de la masa. Y al final, por haber grupos, más de 42 grupos, de oponerse a las directrices directas del presidente del partido, pues ya tomó la decisión él mismo. Desde una condición de asilo, en donde se entiende que jurídicamente no puede estar emitiendo opiniones políticas ni relacionándose a temas políticos de ninguna forma, emite una instrucción directa, y eso fue lo que salió en las redes y en los medios de comunicación, una instrucción directa para que se me sacase de los grupos. Como los grupos se opusieron, entonces hubo el ataque frontal contra estos líderes, y bueno, al mejor estilo del oeste, mandó a sus alfiles a que llamaran, a que perjudicaran, a que amenazaran, a que amedrentaran a personas que tomaron la decisión de mantenerme como miembro de RM, simplemente porque, viendo la realidad que nosotros enfrentamos, yo tengo la libertad constitucional, Álvaro, y eso sí quiero que quede muy claro, yo tengo la libertad constitucional de decidir por quién quiero votar en estas elecciones. Mira, la causal de expulsión de un partido es ponerse la camiseta de otra organización política cuando estás en una. Eso es así, pero el derecho constitucional, que en la pirámide de Kelsen está por encima de cualquier ley o estatuto, indica que yo tengo derecho a elegir por quién va a ser el candidato presidencial que, a mi juicio muy personal, puede llevar un proyecto de país en beneficio de la patria, de la nación. Yo me autodenomino servidor de la nación panameña, y como servidor de la nación panameña tengo la obligación moral, legal y cívica de escoger a la persona que yo considero que tiene las mayores características posibles para llevar a este país, que se encuentra inmerso en una situación económica muy difícil, fiscal tremenda, de endeudamiento por arriba de los 50
$1.000 millones, Álvaro. Nosotros encontramos una situación social en donde el clientelismo se ha apoderado de la clase política, pero no toda la clase política es mala. Lo que pasa es que nos han descalificado, porque dentro de las organizaciones políticas, la cúpula de los partidos ha tratado de controlar para que sean los malos los que tengan o los que pertenezcan a esa oferta electoral y sean las opciones que tiene el pueblo para elegir. El pueblo no elige mal, lo que pasa es que no tiene una oferta electoral libre y amplia para poder escoger a los mejores hombres y mujeres comprometidos con este país para llevar a cabo una mejor administración del Estado. Señora Esa Ardila, es la realidad que se vive en Panamá. Buenos días, señora Ardila. Ante el escenario que nos plantea dentro del partido, usted mencionaba que va a seguir trabajando dentro de la organización política a la que pertenece. ¿Cuáles son las acciones a seguir en torno al escenario que nos ha planteado esta mañana, por su parte? Bueno, nosotros tenemos contacto directo con todos los candidatos, bueno, no todos, pero casi todos los candidatos a nivel nacional. De hecho, muchos de ellos están recibiendo apoyo de mi parte. Apoyo, yo recibo 200 llamadas diarias, a todos les contesto, a todos les doy un ánimo para que sigan adelante. Ustedes saben que la política es más emotiva que racional. A veces el ánimo es lo que necesitan, una voz de aliento. Los miembros de la Junta Directiva y de la dirigencia del partido no les contestan el teléfono a nuestros líderes, simplemente porque están inmersos en otra situación que no corresponde al partido. Yo voy a seguir trabajando, ayudando a nuestros candidatos, voy a seguir perteneciendo al partido hasta que Dios me lo permita, porque yo, como te dije, quedo inmortalizado dentro del partido, porque cuando yo fui sacado de una forma irregular de la Junta Directiva del partido, fue por causas supuestamente para defender una causa jurídica. Entonces, esa salida de Eric Ardila y que todo el mundo critica y que todo el mundo se siente abandonado porque quien recorría el país, quien era el secretario que más caminaba en este partido era Eric Ardila. Yo me atrevo a decir que junto a otros líderes, nosotros caminamos todo este partido para darle esperanza al pueblo panameño y para darle esperanza a nuestros líderes de que podían estar en una organización democrática, pero eso se perdió en el tiempo. Hoy en día tenemos la gran encrucijada, es como apostar a un negocio en donde tiene un alto nivel de religiosidad de ni siquiera tener candidato presidencial. En todo caso, la legitimidad para correr en este partido sería del señor Rubén Pepe Campos, que es el que fue a primarias y que quedó de segundo lugar en las elecciones primarias, no José Raúl Mulino, quien no tuvo la oportunidad. Ojo, no tengo nada en contra del líder. Es más, considero que José Raúl Mulino es un notable del partido, pero no tuvo la oportunidad de poder recorrer este país, no tuvo la oportunidad de poder tener ese contacto directo con los líderes. Hoy en día se ve en una carrera contra el tiempo atormentado. De hecho, creo que anunció que no va a participar en los debates presidenciales, que es la muestra de los candidatos ante la población panameña. Yo creo que eso es necesario, que los panameños tengamos la oportunidad de saber quiénes son nuestros candidatos, qué piensan y cómo lo piensan. También ha hecho manifestaciones públicas de cosas que van supuestamente en detrimento de la constitución política, como por ejemplo hablar de exonerar o de perdonar a personas que han sido condenadas en firme. Yo creo en el principio de presunción de inocencia. Yo creo en el principio de presunción de inocencia. Pero aquí hay una condena, señor Ardila. Aquí hay una condena en firme y yo tengo que respetar la decisión. Miren, lo que nosotros recuperamos después del tema minero, después que la Corte Suprema de Justicia se manifestó públicamente y que dio un fallo en favor o en beneficio de la ley, de la Constitución y del sentimiento del pueblo panameño por la violación a esos 22 artículos de la Constitución que estaban en ese contrato minero. Yo como panameño me sentí regocijado porque estábamos recuperando la imagen, estábamos recuperando la confianza en ese órgano del Estado, porque los otros órganos del Estado están muy descalificados, han perdido la confianza de la población panameña. Pero lo que no puede pasar en este país es que después de haber recuperado la confianza en ese órgano del Estado, hoy en día nosotros ataquemos y descalifiquemos a esa institución que es la máxima autoridad de justicia del país, de que se le acuse alegremente cualquiera en este país que pueda acusar alegremente a la máxima autoridad de justicia, a la máxima autoridad gubernamental del país, que es el presidente de la República, sin tener consecuencias. En Estados Unidos, si tú haces una conspiración, hablas en una línea telefónica o cosas en contra del presidente que pone en riesgo al presidente de los Estados Unidos, en menos de una hora tú vas a tener un allanamiento de todos los estamentos de seguridad y tú tienes un proceso abierto y se te condena por estar violentando la seguridad interna del Estado de los Estados Unidos. Aquí en Panamá, alegremente, tenemos gente que habla, que denuncia, que pone, y no estoy hablando solamente del equipo
del presidente de nuestro partido. Yo también estoy hablando de otras figuras políticas que aquí descalifican y que hacen y que acusan sin prueba. Eso no puede estar pasando en nuestro país porque estamos perdiendo el Estado de Derecho, porque estamos perdiendo la confianza en Ardila. la institucionalidad del país. Señores, flaco favor le hacemos a nuestro país que todavía conserva grado de inversión. Los organismos internacionales económicos todavía no nos han quitado el grado de inversión porque están esperando el resultado de estas elecciones. Panameños y panameñas, tengan la conciencia clara de que estas elecciones van a definir el futuro de esta patria. Nosotros tenemos que enfrentar una situación del Canal de Panamá que es una crisis grave, señores. Tenemos una crisis fiscal enorme. Nosotros estamos pagando por año 6.000 millones de dólares solamente en intereses por la cantidad de endeudamiento que tenemos. Nosotros no podemos seguir soportando un presupuesto nacional de más de 30.000 millones de dólares con préstamos, claro, porque así es que lo estamos sosteniendo. Eric. Y entonces, ¿de qué otra manera se puede cornucopiar ingresos? Hay 3 formas solamente de cornucopiar ingresos para el Estado. Impuestos, por las concesiones y por el Canal de Panamá. El Canal de Panamá está en una crisis, y ustedes lo saben, de 30 barcos que pasaban diario por el canal, ahora estamos en 24 por una ausencia de agua, de líquido vital. Nosotros tenemos que tomar acciones muy delicadas. La Caja del Seguro Social enfrenta una situación en su programa IBM enorme que tiene que ser resuelto, que tiene el próximo presidente de este país tiene que tomar decisiones antipolíticas y que van a tener un costo altísimo, pero que va a tener que tomarlas. Nosotros no podemos seguir castigando al pueblo panameño con las malas decisiones de las administraciones que nos han precedido. Vamos a castigar con impuestos a la sociedad panameña, vamos a castigar con paramétrica a los ciudadanos panameños, cuando realmente los responsables de todo lo que está ocurriendo son quienes han administrado el Estado en forma indebida. Esa es la realidad de Panamá. Eric, he visto en los grupos internos del partido instrucciones como Mulino es Martinelli, Martinelli es Mulino. Hay órdenes que se deben acatar y son inquebrantables. Son uno solo. Lo otro, lo que salió a denunciar la colega periodista Mirna Ortega, que tuvo que renunciar por lo que vio dentro del equipo de campaña de comunicación de Ricardo Martinelli. ¿No teme usted ser víctima precisamente de eso que le está pasando a Mirna Ortega ahora mismo, que la están atacando por todos lados? Lamento la situación que enfrenta nuestro partido en todos los sentidos, y una de las cosas terribles que ocurrió en estos días y que lo vi en las redes, no conozco a Mirna Ortega, no conozco el escenario que ella vivió o que ella expresó que vivió, desconozco realmente, sería responsable de mi parte decir o aseverar que ocurrió o no ocurrió, pero yo sí he vivido en carne propia algunas situaciones dentro de la organización por más de 3 años. Ustedes saben lo difícil que es enfrentar esos controles que se quieren tener sobre las organizaciones políticas que no pertenecen a nadie. El partido Realizando Metas no es de nadie, es de todos, y yo quisiera mandarle un mensaje y aprovechar esa oportunidad, esa pregunta, Álvaro, para mandarle un mensaje a todos los miembros de Realizando Metas, a todos los miembros que caminaron junto a mí para la conformación y el fortalecimiento de esta organización que es de todos. Señores, Realizando Metas es un partido que se formó, se construyó y se engrandeció para ir a una elección en el 2024, pero para que permaneciera en el tiempo. Tenemos que seguir luchando y enfrentar todas estas adversidades para seguir adelante. No declinemos, no nos desentusiasmemos. Quizás nuestras aspiraciones probablemente no se puedan realizar en el 2024, pero sí podemos seguir adelante para buscarlas en el futuro. Y de la única forma que lo podemos hacer es con el compromiso que ustedes, cada uno de los líderes de este partido, han puesto en marcha desde que iniciamos la organización. Este partido se formó, mira, yo tengo una anécdota de una señora que tenía $5 en su bolsillo y me dijo: licenciado Ardila, me he gastado $3 de mis $5 para inscribir, y con $2 hice magia para llevar comida a mi casa, y los otros 3 me los gasté para inscribir a personas. Cuando ustedes ven que ocurren estas cosas, cuando ustedes ven que los panameños realmente se abocan a la realidad por una esperanza de un Panamá mejor, es cuando se recupera la confianza en la población panameña y cuando nos da esa inspiración para seguir adelante con nuestro proyecto político a futuro. El proyecto político es Panamá, no es una organización ni un color, y más allá de un color político, nosotros tenemos que escoger en beneficio de la patria. De hecho, hoy en día ustedes pueden ver cómo existen alianzas parciales en donde un candidato de una alianza X está postulado por una bandera de una alianza Y.
y por otra bandera de una lanza Z. O sea, todas esas realidades las estamos viendo. Candidatos que fueron escogidos por la libre postulación, pero que están inscritos en un partido político. O sea, esta mezcolanza que hoy en día y que creemos que existe una mezcolanza, de eso se trata la democracia, de que haya participación abierta. ¿Usted está de acuerdo que gente de RM esté postulada por el PRD? Pero no es lo que digo yo, Eric Ardila es simplemente un mortal más, es lo que expresa la Constitución, es lo que expresa la libertad del sufragio, que está contenido inclusive en convenios en donde Panamá está suscrito. Es un derecho humano de poder participar, elegir y la capacidad de poder ser elegido, no importa de qué color político sea. Eso no lo dice Eric Ardila, eso lo dice la ley, las convenciones internacionales y los derechos humanos. Entonces, si eso está ocurriendo, ¿cómo dentro de una organización, si tú disientes de la posición política, de la dirigencia o de un solo líder, señores, tú no puedes ser atacado, tú no puedes ser amenazado. ¿Quiénes controlan a Ricardo Martinelli? Martinelli? ¿Quiénes manejan a Ricardo Martinelli? Ricardo Martinelli es un hombre con una capacidad impresionante. Yo realmente, un hombre muy inteligente, muy capaz. A mí me da mucha tristeza verlo hoy en día en la condición en que se encuentra. Toma decisiones a la ligera. A mi juicio no está muy centrado en sus decisiones. Yo creo que toda esta situación jurídica que ha habido, un empresario exitoso como él, que llegó a ser presidente de la República con una aceptación por encima del 60%, eso es algo inédito, es algo que va a quedar grabado en la historia, pero yo creo que Ricardo Martinelli ya pasó su tiempo. Fíjense ustedes, Ricardo Martinelli tiene 73 años de edad, cumplió el 11 de marzo, y lo recuerdo bien porque fue el día en que fundamos el partido, realizando metas, y después de los 73 años, con una condena de 10 años y 8 meses, lo imposibilita a correr en las 3 próximas elecciones. Estamos hablando de 15 años más, estamos hablando que un hombre a los 98 años de edad que pueda adquirir, a menos que reciba un indulto presidencial o un perdón presidencial de alguien que quiera identificar la condena de Ricardo Martinelli como un delito político, lo que sería ir en contra de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, la máxima autoridad de justicia del país. Yo creo que Ricardo Martinelli tiene todo el derecho de ir internacionalmente a presentar su caso y usar las herramientas por la capacidad económica que tiene de presentar las herramientas y tratar de buscar lo que él considera que fue una persecución política y un juicio político. Yo creo en la justicia y yo creo que sí, como abogado que soy, yo creo que es necesario que lo haga y que utilice y gaste todas las herramientas. Lo que sí, no podemos paralizar este país en base a la situación de una persona. Nosotros tenemos que seguir adelante, nosotros tenemos que considerar que este país merece algo mejor a simplemente un proyecto con una encrucijada. Mira, todavía realizando metas con la figura de Ricardo Martinelli tiene una aceptación popular muy grande. ¿Por qué? Porque la gente recuerda las cosas buenas que hizo Ricardo, que fue un hombre que se atrevió, un hombre muy ejecutivo, que se atrevió a hacer obras y esas obras están ahí palpables. Que hubo muchos escándalos de corrupción, que hubo muchas personas que bajaron y subieron escaleras. Bueno, precisamente ese es el llamado también que yo hago a esas personas que están alrededor de Ricardo Martinelli. Yo no sé cuál es la devoción de estar tan cerca de personas que son inclusive muy eficientes, muy capaces. Yo tengo que decirlo y me atrevo a decirlo públicamente, que trabajé de la mano de Alma Cortés, una mujer que trabaja duro, que se merece un trato especial, porque esa mujer trabaja de sol a sol, no solo en beneficio del partido, sino que en los temas electorales, una mujer muy trabajadora y que yo creo que no merece ni la remuneración que recibe, ni el maltrato que recibe. Una mujer, para mí, me quito el sombrero frente a Alma Cortés porque la vi trabajar a su lado de la manera que tuvo que tomar algunas decisiones, digo, políticas por instrucciones o por haber recibido instrucciones. Bueno, yo no soy quien para juzgar eso, pero lo que yo sí te puedo decir, que una figura como Alma Cortés, dentro de las personas más relevantes que están alrededor de Ricardo Martinelli, es una persona que con un valor increíble, una profesional. ¿Maltrato recibe Alma Cortés? Bueno, cuando digo maltrato es el trato que no merece. Toda persona que recibe el trato que no merece en base a su trabajo, eso yo lo interpreto como maltrato, ¿cierto? Entonces, yo creo que hay muchos líderes dentro de nuestra organización, muchos líderes que tienen una capacidad increíble de llevar a cabo un proyecto como RM para que siga adelante. Y yo creo que realizando... Mulino es Martinelli, Martinelli es Mulino. ¿Usted que los conoce a los dos? Yo no creo que ni Mulino sea Martinelli, ni Martinelli sea Mulino. Son personalidades totalmente distintas. Yo caminé al lado de Mulino, lo conozco personalmente, es un hombre de familia, un hombre
Probo, creo que luchó por la democracia de este país. Yo creo que José Raúl Mulino es una de esas personas emblemáticas, una de esas personas notables que hoy en día se ve forzado a tener que tomar acciones políticas para poder darle una bandera a nuestro partido RM, y yo creo que yo creo que ha sido acorralado en el tiempo para poder conocer a nuestros líderes, para poder brindarle realmente lo que él, su capacidad, su entrega. Yo creo que José Raúl Mulino, la verdad, yo lo veo muy difícil comparar peras con olmo. Ricardo Martinelli es un hombre que tiene otras características, es un hombre ejecutivo, es un hombre, estoy destacando, jocoso, es un hombre agradable, y quiero decirlo porque también me considero yo su amigo, que es un muy buen anfitrión, pero sin embargo enfrenta una situación muy compleja que lo hace tomar decisiones a la larga, que son decisiones que lo han afectado y que lo han llevado a este camino tan tortuoso, a este Señor. camino sin ver una salida, sin ver una luz. Entonces José Raúl Mulino ahora toma la bandera con una dificultad muy grande de tener que enfrentar una campaña electoral sin tener el tiempo para recorrer el país y poder tocar a las personas, porque no hay nada más grande que tocar en un país tan pequeño como este, de tocar de viva o de sentir de viva voz cuáles son las quejas o cuáles son las cosas que afectan a nuestra población. Tienes que sentirlo, tienes que mirar a los ojos a una mujer para entender por qué en su familia con 5 hijos no puede llevar a 3 de ellos a que puedan educarse a la escuela porque no tienen la capacidad económica, porque no tienen un empleo, porque su situación económica no se lo permite. Eso es mirar a los ojos a una persona para poder entenderlo. Y eso hoy en día no tiene el tiempo José Raúl Mulino de hacerlo, Señor porque Ardila, se ve metido en una encrucijada. ¿cree usted que en este momento el partido Realizando Metas está cumpliendo con toda esa ideología, esos valores, esos criterios iniciales, esos objetivos concretos que se plantearon cuando crearon el partido? ¿Cree usted que hoy están poniendo en práctica toda esa esencia? Winston Churchill decía que cuando tú pertenecías a una organización política y en esa organización política se cambiaban los valores, entonces tú tenías dos opciones: o cambiabas tus valores o te cambiabas de organización política. Yo no estoy de acuerdo con eso que decía Winston Churchill. Yo creo que la lucha se hace desde adentro. Yo creo que hay que luchar porque Realizando Metas no es solo la decisión de un grupito de la cúpula que maneja las decisiones del partido. Yo creo que Realizando Metas es mucho más que eso, es el sentimiento de muchas personas, de un colectivo que buscaba y que tiene una esperanza, que tienen valores, que tienen principios, y que su gran mayoría, señores, se los tengo que decir, consideran que estas decisiones que ha tomado el partido, la dirigencia o la cúpula del partido, son decisiones al margen del sentimiento de las bases. Y las bases son los que tienen que manejar. En un país democrático, las mayorías deben estar por encima de las decisiones de la mayoría, deben estar por encima de las decisiones de las minorías. Esa es la realidad. O sea, RM se maneja de una manera piramidal. Hay una persona que toma las decisiones con su círculo cero, no democráticamente. Yo creo que han habido algunas decisiones que creo que en su gran mayoría que han sido dirigidas no a interpretar el verdadero sentimiento de las bases. Eso sí lo tengo que decir públicamente, eso lo saben mi gente, eso lo saben la mayoría de nuestros líderes del partido. Van a salir después de esta entrevista muchos a decir, porque definitivamente que en todas estas hay soldaditos que envían peones, que digo yo, en el tablero de ajedrez, que envían a atacar, luego que los peones no pueden lograr su objetivo, entonces mandan a los alfiles, luego mandan a las torres, y por último, entonces el rey es el que decide en un tablero de ajedrez. Entonces, estas son las prácticas que nosotros no podemos seguir viendo o permitiendo en una organización política, porque flaco favor le hace a nuestro país. Ha habido figuras emblemáticas en nuestra realidad social y política que han tenido que renunciar a su organización política porque ya no toleran esas decisiones. Eso no pasa solo en RM, eso está pasando en otras organizaciones políticas de mucho más años de existencia. Por ejemplo, el PRD, que es el partido con membresía más grande del país, que tiene más de 50 años de existencia, enfrenta una situación más o menos similar, en donde los líderes o la cúpula del partido toma decisiones y las bases no están de acuerdo, pero que tienen que seguir por amedrentamiento, por miedo, por ese torcedura. Yo he llamado a la campaña del gobierno la campaña de los Juegos del Hambre. ¿Y por qué le llamo los Juegos del Hambre? Porque amenazan y amedrentan a los nombramientos de su gente que tiene, que se van a quedar sin empleo. Por ahí ustedes escucharon en nuestras redes sociales hace poco un diputado decir lo mismo, de que van a quedarse sin trabajo. O sea, ese amedrentamiento, eso no puede existir en la democracia, porque estamos violando todos los principios básicos que rigen a nuestra sociedad.
Nosotros no estamos identificándonos con el sentir de la gente. Lo que estamos viviendo es una sociedad en donde existe un materialismo desenfrenado salvaje, donde la gente dice, pues, por la situación económica que vivo, si no tomo esta decisión, que no es la que quiero, entonces voy a tener una consecuencia económica. Precisamente quienes nos llevaron a que esa situación económica tengan los panameños son esos líderes que hoy detentan el poder, que han tomado malas decisiones y que han administrado mal los fondos del Estado, los fondos de todos los panameños. El dinero de los panameños es sagrado y eso no se puede tocar. Eso a mí tú me puedes decir que las decisiones, puede haber errores en las decisiones políticas que toma un líder cuando gobierna, pero el dinero de los panameños es sagrado. Y si a ti te dan una chequera en blanco para que tú abiertamente puedes seguir préstamos y seguir invirtiendo, cualquiera hace grandes obras y hace grandes cosas. El problema es que eso tiene que ser hecho con planificación. La planificación se eliminó en este país. Aquí se hacen obras sin considerar que no van a tener un impacto real y que no van a ser unas obras en beneficio de la sociedad o en beneficio de la economía del país. Tiene que haber un balance en la toma de decisiones. Y aquí se construyen obras que no tienen capacidad de poder. La ciudad hospitalaria, por ejemplo. Okay. La ciudad hospitalaria. Nosotros no tenemos médicos que cubran ni siquiera el sistema de salud existente. Vamos a crear una ciudad hospitalaria que no va a tener médicos, que no va a tener insumos, que no tiene conectividad para llegar al lugar donde se encuentra, simplemente por construir una ciudad y venderle al país un proyecto demagógico que lo único que trata de impactar es en forma clientelista a la población para decir, yo hice, yo logré, yo creé. Señores, no seamos irresponsables. Esos dineros son de todos los panameños. Una ciudad hospitalaria que sí se necesita, pero que en este momento no puede ser cubierta por la realidad que vive, de salud que vive el país. Y así una serie de obras que se construyeron en el pasado y que se pretenden construir en el futuro, que no son lo más rentables para la situación económica que enfrenta el país. Es cierto que tenemos que hacer un puente para conectar el metro con Panamá Oeste, es cierto, pero habían otras opciones, por ejemplo el cable, el metrocable podía ser una opción que nos podía costar $300 millones, no $1.200 millones que nos está costando el túnel por debajo del canal, y cosas como esas que no se ven y no se valoran, y el metrocable funciona en otros países y cumple la misma función, y pudo haber sido terminado en el 2025 y no en el 2028 como está proyectado el túnel. Señores, no seamos irresponsables con el manejo de los fondos públicos. En este país no se puede, el pobre no puede seguir pagando la comida más cara que el rico. Señores, si nosotros conocemos como políticos el hábito de consumo de nuestros panameños en su mayoría, vamos a entender que en la tienda del chino, el panameño de a pie consume de día a día y de golpe a golpe algunos de ellos. Y ellos pagan el 30-40% más cara la comida. Eso no es equidad social. Eso no es equilibrar las cargas en la sociedad. Gracias. Nosotros el Estado tiene que hacer algo para que por lo menos nuestros panameños de a pie, nuestros panameños más humildes, puedan pagar la comida igual como la pagamos ustedes y yo en el supermercado, porque tenemos la plata junta, porque tenemos un vehículo, un medio de transporte para poder llegar a un supermercado y comprar la comida. Gracias. Señores, tenemos que ser responsables con nuestra gente. Este es el país en donde el equilibrio de las riquezas se ve desmejorado. Nosotros podemos ser un país que proyecte internacionalmente como un país seguro económicamente y todo lo demás, pero el equilibrio de las cargas en la distribución de la riqueza es malísimo. Es pésimo precisamente por las malas decisiones de los gobiernos. Eric, gracias.